Y si te dijera que hay pueblos en México donde te vas a topar con ojos azules, grises, verde claro, en gente que habla español con acento norteño o veracruzano, que come tacos y celebra el 15 de septiembre igual que cualquiera, y que sin embargo carga en la mirada una herencia que llegó de barcos, de guerras y de colonias enteras hace más de 100 años. No es Photoshop, no es lente de contacto, no es casualidad de telenovela. Es historia, con fecha y apellido. Sí, ya sé. Suena a uno de esos videos de los mexicanos más blancos que circulan por ahí, hechos por gente que junta fotos bonitas sin explicar nada, o peor, videos que usan el rasgo físico como si fuera trofeo, como si un color de ojos valiera más que otro. ¿Te están vendiendo humo? No. Pues no. Aquí no. Porque lo que te voy a contar hoy tiene nombre, apellido y barco de llegada. Y yo, el viejo viajero, no vengo a enseñarte una foto bonita para que la guardes y ya. Vengo a explicarte por qué existe eso que ves, de dónde viene, y que fue de esa gente 100 años después. Esto no es para el que solo quiere la postal. Esto es para el que de verdad quiere entender su país. Y te prometo algo, al final de este video te voy a decir cuál de estos 10 lugares tiene, según todo lo que vamos a repasar, la concentración más fuerte y mejor documentada de este rasgo en todo México. Pero para llegar ahí, hay que entender primero por qué pasó esto. Porque México no se mestizó parejo. Eso es lo primero que hay que quitarse de la cabeza. La imagen de todos somos morenos es un mito del libro de primaria. La realidad es que, entre finales del siglo XIX y mediados del XX, el país recibió oleadas completas de colonos europeos que el gobierno mexicano, en distintos momentos, invitó a propósito. Ahí están los menonitas, que llegaron a Chihuahua en 1922 desde Canadá, con permiso directo del presidente Álvaro Obregón para colonizar tierra a cambio de exención militar y libertad religiosa. Ahí están los italianos del Véneto, que fundaron Chipilo en Puebla en 1882, huyendo de la pobreza post-unificación de Italia. Ahí están los franceses de Barceloneta, que llegaron a Veracruz y a la Ciudad de México desde mediados del XIX y que terminaron dueños de buena parte del comercio textil del país. Ahí están los alemanes que se fueron al Soconusco, en Chiapas, a sembrar café desde 1880. Y ahí están los españoles que llegaron en dos momentos muy distintos, los mineros del norte en el siglo XIX y los refugiados republicanos que Lázaro Cárdenas recibió después de la Guerra Civil, en 1939. Estas comunidades, a diferencia del resto del país, muchas veces se asentaron en pueblos aislados, se casaron entre ellos por generaciones, y por eso el rasgo se concentró en vez de diluirse. No es magia, es genética de población cerrada. Y de eso, con nombre y lugar, vamos a hablar ahora. Así que dale like, suscríbete aunque sea de huevos, y vámonos a recorrer estos 10 lugares. Número 1, Chipilo, Puebla. Nos vamos a Chipilo, una junta auxiliar del municipio de San Gregorio Atzompa, a unos 15 minutos de la ciudad de Puebla y a poco más de 2 horas manejando desde la Ciudad de México por la autopista México-Puebla. Un pueblo chico, de unos 5,000 habitantes, clima templado, rodeado de campo, con esa luz típica del altiplano poblano. Chipilo se fundó en 1882, cuando llegaron cerca de 400 familias del Véneto italiano, específicamente de la zona de Treviso y Segusino, huyendo de la miseria que dejó la unificación de Italia. El gobierno de Porfirio Díaz les dio tierra para colonizar, con la condición de que la trabajaran. Y la trabajaron tan bien que Chipilo terminó siendo, hasta la fecha, una de las cuencas lecheras más importantes del centro del país. El gancho de Chipilo no es solo el color de ojos, aunque ahí están, azules y verdes, heredados directo del Véneto. El gancho real es que en Chipilo se sigue hablando chipileño, un dialecto del Véneto italiano, en la casa, en la calle, entre los viejos y hasta entre algunos jóvenes. Es una de las pocas comunidades en América Latina que conservó su lengua de origen por más de 140 años sin perderla del todo. Y con la lengua se conservó también la crianza. Familias grandes, católicas, de trabajo agrícola y ganadero, donde el orgullo por el apellido italiano se transmite igual que el rasgo físico.
El dato Saitebel aquí es duro. Existe el Comité Chipilo, una asociación cultural que documenta genealogías desde 1882, y hay estudios de la Universidad Autónoma de Puebla sobre la conservación del dialecto véneto en la región, algo que hasta lingüistas italianos han venido a estudiar en persona. Y aquí va la realidad cruda, porque esto no es postal de turismo. Chipilo también sufre lo que sufre cualquier pueblo agrícola mexicano. Los jóvenes migran a Puebla capital o a Estados Unidos buscando mejores ingresos, el precio de la leche no siempre alcanza, y el dialecto, aunque resiste, cada generación lo habla un poco menos. La belleza de la gente ahí no es un cuento de hadas aislado del resto del país, conviven con las mismas broncas económicas que cualquier otro pueblo mexicano. Número 2. Cuauhtémoc, Chihuahua. De Puebla nos brincamos casi 1800 kilómetros al norte, al municipio de Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua, a poco más de una hora en carretera desde la capital del estado. Zona semidesértica, de clima extremoso, veranos secos e inviernos que de verdad calan. Ahí llegaron los menonitas en 1922, unas 9,000 personas provenientes de colonias en Canadá, que a su vez venían originalmente de Rusia y de los Países Bajos generaciones atrás. Llegaron con permiso directo del presidente Álvaro Obregón, que les firmó un privilegio especial, exención del servicio militar y libertad total para practicar su religión y educar a sus hijos como quisieran, a cambio de que colonizaran tierra improductiva y la volvieran fértil. Y vaya que la volvieron fértil. Hoy Cuauhtémoc es una de las zonas manzaneras y queseras más importantes de México, y buena parte de ese motor económico lo sostienen las comunidades menonitas, que aquí no son minoría anecdótica. Se calcula que hay más de 100,000 menonitas en todo el estado de Chihuahua, viviendo en campos numerados en vez de calles con nombre, hablando plautiets en la casa, español con los vecinos, y a veces alemán antiguo en la iglesia. El rasgo de ojos claros aquí es abundante, casi esperado, herencia directa de sus orígenes germánicos y neerlandeses, y va de la mano con una crianza estrictamente religiosa, comunidades cerradas, matrimonios casi siempre dentro del mismo grupo, y una identidad que se sostiene generación tras generación casi sin mezclarse con el resto de México. El dato verificable. El Museo Menonita de Cuauhtémoc documenta esta migración con fotografías, actas y objetos originales del viaje desde Canadá, y hay registros del propio gobierno federal sobre el acuerdo migratorio de 1921. La realidad cruda de Cuauhtémoc tiene dos capas. Por un lado, la violencia del crimen organizado ha golpeado fuerte esta región en las últimas 2 décadas, afectando tanto a comunidades menonitas como mestizas. Por otro, dentro de las mismas comunidades menonitas existen tensiones generacionales fuertes, jóvenes que quieren estudiar, usar tecnología o salir de los campos agrícolas, chocando con líderes religiosos que prefieren mantener el aislamiento tradicional. Número 3. Santa Rosalía, Baja California Sur. Cruzamos todo el país hasta la costa del Golfo de California, al municipio de Mulegé, en Baja California Sur, a unas 3 horas en carretera desde La Paz. Un pueblo costero, caluroso casi todo el año, pegado al mar, con un puerto que en su momento fue clave para la minería del cobre. Santa Rosalía se fundó formalmente en 1885, cuando la compañía francesa El Boleo llegó a explotar las minas de cobre de la zona, trayendo consigo ingenieros, administradores y trabajadores franceses, además de mano de obra de otras partes de México y hasta de Asia. Durante casi 70 años, hasta que la compañía se retiró a mediados del siglo XX, Santa Rosalía funcionó casi como un pedacito de Francia trasplantado al desierto sudcaliforniano. El gancho de este lugar es arquitectónico y humano a la vez, casas de madera con estilo colonial francés y caribeño, techos de lámina traídos en barco, y una iglesia entera, la de Santa Bárbara, diseñada nada menos que por Gustave Eiffel, sí, el mismo de la torre, y ensamblada ahí pieza por pieza. La herencia francesa se quedó también en apellidos, en rasgos, en cierta manera más reservada de tratar al forastero que contrasta con la calidez típica del resto de Baja California Sur. El dato Saitebel, la iglesia de Santa Bárbara está catalogada por el INAH como patrimonio histórico, y su origen en los talleres de Eiffel en París está documentado en los archivos de la propia compañía El Boleo, hoy que en Saltebels en el archivo histórico de Santa Rosalía. La realidad cruda aquí pega fuerte.
Cuando la minera se fue a mediados de los años 50, el pueblo se quedó sin su motor económico principal, y desde entonces vive una migración constante de gente joven hacia La Paz, Ensenada o Estados Unidos, buscando trabajo que el pueblo ya no puede ofrecer del todo. Lo que queda es una belleza arquitectónica casi congelada en el tiempo, sostenida más por nostalgia y turismo ocasional que por la fuerza económica que tuvo hace un siglo. Número 4. San Rafael, Veracruz. Nos vamos a San Rafael, un municipio pequeño en el centro del estado de Veracruz, a poco más de 2 horas y media desde el puerto de Veracruz y muy cerca de Perote. Zona de clima templado frío por la altura, rodeada de bosque, con esa neblina constante que caracteriza a toda esa franja del centro veracruzano. San Rafael se fundó en 1833, cuando llegaron colonos franceses provenientes de Barceloneta, un pequeño valle en los Alpes franceses, cerca de la frontera con Italia. La particularidad de esta migración es que no fue impulsada tanto por el gobierno mexicano como por redes familiares. Los primeros barcelonetes llegaron casi por accidente, se establecieron en el comercio textil, y luego fueron trayendo a hermanos, primos y paisanos durante décadas, hasta formar una red comercial que terminó controlando buena parte de las tiendas de ropa y telas más importantes de México, muchas de las cuales, como el Palacio de Hierro, todavía existen. El gancho de San Rafael es que, a diferencia de Chipilo o Cuauhtémoc, aquí la comunidad francesa no se quedó aislada en el pueblo. Se expandió hacia la Ciudad de México, construyó fortunas comerciales enormes, y aún así mantuvo un vínculo simbólico fuerte con este pueblo veracruzano de origen, que hasta la fecha conserva casas de estilo afrancesado, un cementerio con apellidos franceses centenarios, y familias donde el rasgo de ojos claros convive con apellidos como Tron, tan mexicanizado ya que ni suena raro. El dato verificable. Existe la Asociación Barceloneta de México, fundada por descendientes, que documenta genealogías desde el siglo XIX, y el propio Palacio de Hierro reconoce públicamente su origen en esta migración francesa a Veracruz. La realidad cruda de San Rafael es distinta a la de otros pueblos de esta lista. Aquí no hay tanto abandono económico, porque las grandes fortunas se movieron a la capital hace mucho, pero sí hay una desconexión creciente entre el pueblo original, que hoy vive más del campo y de la industria papelera cercana, y los descendientes ricos que solo regresan por nostalgia o por eventos familiares puntuales. El pueblo real, el de todos los días, no vive ni de cerca con la opulencia que su apellido podría sugerir. Número 5. Nueva Italia, Michoacán. Bajamos hasta la región de Tierra Caliente, en Michoacán, al municipio que literalmente se llama Nueva Italia, a unas 2 horas y media de Morelia. Clima cálido, tierra fértil, zona limera y aguacatera de las más productivas del país. Nueva Italia se fundó a finales del siglo XIX por un ingeniero italiano, Dante Cusi, que llegó a desarrollar sistemas de riego y terminó fundando una hacienda agrícola completa, trayendo consigo administradores, técnicos y familias italianas para operarla. A diferencia de Chipilo, que fue colonización campesina desde el inicio, aquí el modelo fue más de hacienda agroindustrial, con una clase dirigente italiana y trabajadores mexicanos debajo. El gancho aquí es distinto al resto. La herencia europea en Nueva Italia se nota menos en la lengua o en tradiciones conservadas y más en apellidos, en cierta arquitectura de la traza urbana original de la hacienda, y en familias específicas que todavía llevan el rasgo físico italiano de forma visible, mezclado ya con generaciones de matrimonios con población local. Es una belleza menos conservada en frasco que la de Chipilo, y más diluida, más mestiza, pero con raíz identificable. El dato Saitebel. Hay registros del Archivo Histórico de Michoacán sobre la fundación de la hacienda por Dante Cusi a finales del XIX, y su descendencia directa sigue siendo reconocida en la región. La realidad cruda de Nueva Italia es de las más duras de toda esta lista. La región de Tierra Caliente ha sido durante años una de las zonas más golpeadas por el crimen organizado en México, con disputas violentas por el control de la producción de limón y aguacate. La herencia italiana convive, guste o no, con una de las historias de violencia más documentadas del Michoacán reciente. Número 6. Ciudad de México, colonia de los refugiados españoles. Nos venimos a la capital del país, específicamente a zonas como la colonia Hipódromo Condesa y algunos puntos del centro histórico,
donde se asentó buena parte de la comunidad de refugiados españoles que llegó tras la Guerra Civil. Esta migración tiene fecha exacta. 1939, cuando el presidente Lázaro Cárdenas, en un gesto político que todavía se estudia en universidades, abrió las puertas de México a miles de republicanos españoles que huían de la dictadura de Franco, muchos de ellos intelectuales, médicos, ingenieros y artistas. No fueron campesinos colonizando tierra vacía, como los menonitas o los italianos, fueron profesionistas de clase media y alta que se integraron directo a la vida urbana e intelectual de la capital. El Gancho aquí no es un pueblo pintoresco, es la huella cultural, colegios como el Colegio Madrid, editoriales como el Fondo de Cultura Económica reforzado por estos exiliados, y una presencia intelectual que moldeó buena parte de la vida académica mexicana del siglo XX. El rasgo físico europeo, ojos claros incluidos, se mezcló aquí con una identidad más de clase profesional urbana que de comunidad cerrada rural. El dato verificable. El Instituto Cervantes y el propio Colegio de México documentan esta migración de 1939 con nombres, cifras oficiales del exilio republicano español, que se calcula en más de 20.000 personas llegadas a México en esos años. La realidad cruda aquí es distinta a los demás lugares. No hay pueblo abandonado ni pobreza rural, pero sí hay una comunidad que, con el paso de 3 o 4 generaciones, se mexicanizó tanto que hoy muchos descendientes ya no se identifican como españoles de ninguna forma, y esa identidad de exilio, tan fuerte en los abuelos, se ha ido diluyendo casi hasta desaparecer en los bisnietos. Número 7. Soconusco, Chiapas. Bajamos hasta el sur del país, a la región del Soconusco en Chiapas, cerca de Tapachula, pegada a la frontera con Guatemala, a unas 5 horas desde Tuxtla Gutiérrez. Clima tropical húmedo, montaña cafetalera, uno de los paisajes más verdes de todo México. Ahí llegaron colonos alemanes desde 1880, atraídos por el gobierno de Porfirio Díaz para desarrollar la producción de café a gran escala. No llegaron como campesinos pobres, sino como inversionistas y agrónomos con capital, que compraron tierra, construyeron fincas cafetaleras enteras con nombres alemanes que todavía existen, como Hamburgo, Chiripa o Irlanda, y se quedaron generación tras generación administrando la producción. El gancho del Soconusco es que aquí la herencia europea no vive en un pueblo, vive en las fincas. Familias con apellidos alemanes que hasta la fecha son dueñas de algunas de las fincas de café más reconocidas de México, con tradiciones que mezclan Oktoberfest con fiestas patronales católicas, y rasgos físicos germánicos que se conservan sobre todo dentro de estas familias cafetaleras, más que en la población mestiza general de la región. El dato Saitebel. Varias de estas fincas, como Hamburgo, están documentadas en registros del Consejo Regulador del Café de Chiapas y han sido visitadas por historiadores que estudian la migración alemana porfiriana, con archivos que datan de finales del siglo XIX. La realidad cruda del Soconusco es fuerte. La región vive de una economía cafetalera golpeada por la caída internacional de precios del café, por plagas como la roya, y por una desigualdad histórica marcada entre las familias dueñas de fincas, muchas de origen europeo, y los jornaleros indígenas y locales que trabajan la tierra, muchos de ellos migrantes guatemaltecos en condiciones precarias. La belleza de un lado convive, incómodamente, con la pobreza del otro. Número 8, Real de 14, San Luis Potosí. Subimos al altiplano potosino, a Real de 14, un pueblo mágico enclavado en la sierra, a unas 3 horas y media desde la capital de San Luis Potosí, a más de 2.700 metros de altura, con un clima seco y frío que corta. Real de 14 se fundó en el siglo XVIII como Real de Minas de Plata y durante el auge minero del XIX recibió administradores, técnicos e inversionistas españoles y de otras partes de Europa que llegaron a explotar una de las vetas de plata más ricas de México. A diferencia de las migraciones agrícolas de esta lista, aquí la herencia europea llegó ligada directamente al dinero de la minería. El gancho de Real de 14 es casi fantasmal. Un pueblo que llegó a tener más de 40.000 habitantes en su época de esplendor minero, con arquitectura española sólida, iglesias barrocas y familias de ascendencia española que se quedaron aún cuando la plata se acabó.
El rasgo de ojos claros se conserva en algunas familias descendientes de esos mineros y comerciantes españoles, mezclado ya con generaciones de vida en un pueblo que hoy apenas tiene 1000 habitantes. El dato verificable. Real de 14 está catalogado por el INAH como zona de monumentos históricos, con registros mineros coloniales y porfirianos Quetzaltebels en el Archivo Histórico de San Luis Potosí. La realidad cruda aquí es brutal en su contraste. De 40.000 habitantes a poco más de 1000, un pueblo que prácticamente se vació cuando cayó el precio internacional de la plata a principios del siglo XX, y que hoy sobrevive casi enteramente del turismo místico y del cine, más que de cualquier actividad productiva real. Número 9. Parral, Chihuahua. Seguimos en Chihuahua, pero ahora en Hidalgo del Parral, al sur del estado, a unas 3 horas y media desde la capital chihuahuense. Zona semidesértica, de clima extremoso, históricamente uno de los distritos mineros más importantes de todo el país. Parral se consolidó desde el siglo XVII como centro minero de plata, pero fue durante el Porfiriato cuando recibió una ola fuerte de inversionistas y técnicos europeos, principalmente españoles y algunos franceses, que llegaron a modernizar la explotación minera con capital y tecnología extranjera. A diferencia de Real de 14, Parral nunca se vació del todo. La minería siguió, aunque con altibajos, hasta bien entrado el siglo XX. El gancho de Parral combina historia minera con historia política. Aquí murió asesinado Pancho Villa en 1923, y la ciudad conserva un tejido social donde conviven apellidos de raíz española antigua con la herencia revolucionaria del norte de México. El rasgo de ojos claros se ve sobre todo en familias con tradición minera o comercial de varias generaciones, parte de una élite local que se formó alrededor de la plata. El dato Saitebel, el Museo Casa Villa en Parral documenta tanto la historia revolucionaria como parte de la genealogía minera de la ciudad, y hay registros del Colegio de Chihuahua sobre la migración española asociada a la minería porfiriana. La realidad cruda de Parral es la de muchas ciudades mineras mexicanas. Dependencia histórica de un recurso no renovable, ciclos de bonanza y crisis según el precio internacional de la plata, y en años recientes, problemas de inseguridad ligados al crimen organizado que han golpeado tanto a la ciudad como a la industria minera que aún la sostiene. Número 10. Comitán, Chiapas. Cerramos la lista en Comitán de Domínguez, en los Altos de Chiapas, a poco más de 1 hora desde San Cristóbal de las Casas y unas 2 horas y media desde Tuxtla Gutiérrez. Clima templado, ciudad colonial, cuna además de Rosario Castellanos, una de las escritoras más importantes de México. Comitán recibió, desde finales del siglo XIX y principios del XX, una migración de comerciantes y hacendados de origen español y, en menor medida, alemán, que llegaron a consolidar el comercio regional entre Chiapas y Guatemala, aprovechando la posición fronteriza de la ciudad. A diferencia del Soconusco, aquí la herencia europea no se concentró en el café, sino en el comercio urbano y en la propiedad de tierra alrededor de la ciudad. El gancho de Comitán está en su gente y en su ciudad al mismo tiempo, calles empedradas, casonas coloniales bien conservadas y familias de tradición comerciante donde el rasgo europeo, ojos claros incluidos, se mezcla con una identidad chiapaneca muy marcada, sin que una cosa le reste a la otra. Es de los pocos lugares de esta lista donde la herencia europea convive de forma visible con una fuerte identidad indígena y mestiza en la misma ciudad, sin que estén separadas por fincas o barrios cerrados. El dato verificable. El Archivo Histórico Diocesano de Comitán conserva registros parroquiales desde el siglo XIX donde se puede rastrear esta migración comercial, y la propia Casa Museo de Rosario Castellanos documenta parte de esta clase social comitaneca de la que ella misma provenía. La realidad cruda de Comitán es la de buena parte de Chiapas. Pobreza en las zonas rurales cercanas a la ciudad, fuerte migración de jóvenes hacia Cancún o Estados Unidos buscando mejores salarios y una desigualdad marcada entre el centro histórico bien conservado, sostenido por familias de tradición comercial antigua, y las comunidades indígenas de los alrededores, que no siempre se benefician igual de esa bonanza histórica. Antes de cerrar este video, hay que hablar de lo que el video bonito de pueblos con gente de ojos claros nunca te va a decir. Porque contar la historia bien no es solo enseñarte lo lindo, es también enseñarte lo que incomoda. Primera verdad incómoda,
En México, durante siglos, tener rasgos europeos se volvió sinónimo de estatus, y eso no es casualidad ni cosa del pasado lejano. Viene directo del sistema de castas colonial, donde el color de piel y los rasgos físicos determinaban literalmente tu lugar en la sociedad, tus derechos, hasta tus impuestos. Ese sistema se abolió en el papel hace 2 siglos, pero la lógica de que lo más claro es lo más bonito, lo más fino, lo más deseable se quedó metida en la cultura, en la publicidad, en la televisión, en quien sale de protagonista y quien de sirvienta en las telenovelas. Y eso, para ser honestos, no tiene nada que ver con estos 10 pueblos en específico, pero sí explica por qué un video como este puede volverse fácilmente morboso si no se cuenta con cuidado. Segunda verdad incómoda. El colorismo en México no es un mito extranjero que nos inventaron afuera, es una realidad documentada. Estudios de organizaciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación han encontrado que las personas de piel más oscura en México reportan más discriminación laboral, social y hasta en el trato cotidiano que las personas de piel más clara. Así que cuando alguien te vende un video de los mexicanos más blancos y bonitos como si fuera motivo de orgullo nacional por encima de otras herencias, en realidad está alimentando, aunque sea sin querer, esa misma jerarquía injusta que lleva siglos lastimando a la mayoría morena e indígena del país. Tercera verdad incómoda, ninguno de estos 10 lugares es superior a un pueblo totalmente indígena o mestizo sin gota de sangre europea. La riqueza cultural de México no está en el color de ojos, está en la mezcla completa, en lo indígena, en lo africano que llegó con la esclavitud colonial y que casi nunca se cuenta en estos videos, en lo europeo, en lo asiático que llegó después. Reducir la identidad mexicana a que tan europeos nos vemos es quedarnos con una cuarta parte de la historia real y presentarla como si fuera el todo. Y cuarta verdad incómoda, quizás la más importante. La gente de estos 10 lugares no es curiosidad de safari cultural. No son animales de zoológico para que tú los veas, los compares y opines sobre su apariencia como si fueran objeto de exhibición. Son mexicanos, con historia familiar, con problemas económicos reales, con orgullo por su origen, pero también con el mismo derecho a la dignidad y al respeto que cualquier otra comunidad de este país, tenga los ojos del color que tenga. Si algo faltó en este video fue morbo barato. Si algo sobró, espero que haya sido contexto y respeto. Y bueno, llegamos al final, y te debo la promesa que hice al principio, de estos 10 lugares, ¿cuál tiene, según todo lo que revisamos, la concentración más fuerte y mejor documentada de este rasgo en México? Yo me quedo con Cuauhtémoc, Chihuahua. No porque sea el más bonito de foto ni el más famoso, sino porque es el que mejor cumple los 3 requisitos que deberían importarte de verdad. Una migración masiva y bien documentada, más de 9,000 personas llegando de golpe en 1922, un aislamiento comunitario que se sostuvo casi 100 años, con matrimonios dentro del mismo grupo generación tras generación, y una comunidad que sigue viva hoy, no como ruina histórica ni como museo, sino como 100,000 personas trabajando la tierra ahora mismo. Chipilo le compite de cerca por la lengua conservada, pero en tamaño y consistencia genética documentada, Cuauhtémoc gana. Y aquí te doy mi opinión, para que la discutas si quieres. Creo que estos 10 lugares son valiosos no por el color de ojos en sí, sino por lo que representan, que México nunca fue el país homogéneo que nos enseñaron en la primaria, sino un mosaico de migraciones que llegaron por razones distintas, en momentos distintos, y que se quedaron a construir vida aquí. Eso me parece más interesante que cualquier rasgo físico aislado. La belleza de esta gente no está separada de su historia, está hecha de su historia. Ahora te toca a ti. Quiero que me digas en los comentarios, ¿de cuál de estos 10 lugares eres tú, tienes familia, o conoces a alguien con esta herencia? Cuéntame el pueblo, el apellido si quieres, y qué tanto se conserva la tradición en tu familia hoy en día. Me interesa mucho leer esas historias, porque este video es solo el mapa, ustedes son los que le ponen los nombres reales. Si te gustó este recorrido, ya sabes, dale like, suscríbete aunque sea de huevos, y activa la campanita para que no te pierdas el siguiente viaje. Porque México, con todo y sus contradicciones, con toda su historia incómoda y su historia hermosa mezcladas en el mismo pueblo, sigue siendo el país más fascinante para recorrer. Y así,
entre barcos que cruzaron el mundo, colonias que se aislaron para sobrevivir y ojos claros que cuentan una historia de más de 100 años. Cerramos este recorrido por los 10 lugares de México donde el mestizaje decidió escribir una página distinta. Nos vemos en el siguiente video. Aquí, el viejo viajero, siempre de vuelta al camino.